El refresco chocó contra la tela de su abrigo como si quisiera escribir una sentencia en la mañana. Salpicó en gotas brillantes, marcó un arco oscuro que abrazó el lateral, y cayó en la losa pulida del vestíbulo, donde se esparció en pequeñas constelaciones pegadas al mármol. Hubo un sonido, un chapoteo corto, y luego risas. Risas que sonaron más fuertes por el eco del lujo. Cristales, dorados, esa música ambiental que intenta hacer olvidar que fuera del edificio existe otra ciudad. Wendy Anderson se quedó de pie, las manos apretadas alrededor de su carpeta, la voz lista para presentar un proyecto que había revisado toda la noche anterior. Era martes, temprano, y el lunes había dejado claro que las mañanas en JR Enterprises eran una exhibición de pulcritud. Ella venía con indicios de elegancia sencilla. Un abrigo oscuro, una blusa clara, gafas que acentuaban su mirada. Ni demasiado formal ni negligente. Simplemente alguien que había cumplido con sus citas. Por eso el chapoteo la desarmó más por sorpresa que por daño. No era el café lo que la devastó, sino la reacción que siguió. ¿En serio?, dijo una de las recepcionistas con una risa que se transformó en cuchicheo. ¿No ves cómo viene vestida? Debe ser bromita, ¿no?, añadió otra girando el teléfono para grabar. Mira, esto va a petarlo en redes. Derek, un asistente de relaciones públicas que acababa de entrar con una pila de folios, sonrió como si hubiera ganado un truco. Había nadie en su gesto que denotara culpa. La broma ya existía en su entorno antes de tocarla a ella. Señaló con el codo y jaló de la manga del compañero, y fue en ese empujón social que decidió lanzar la lata. Un gesto amplio, teatral, que dejó el líquido festoneando la tela. Wendy respiró. No gritó. No se lanzó a recriminar. Miró a Derek con la calma tensa de quien sabe que la indignación no basta en un sitio donde la apariencia es ley. Extendió la mano para cubrir el abrigo empapado. Sintió el pegote frío y la textura áspera del papel que se había empapado. Su primer pensamiento fue práctico. Buscar un baño. Limpiarse. Recomponer la entrevista que tenía en una hora. Su segundo pensamiento fue humano. ¿Por qué nadie la ayudaba en vez de grabarla? Las manos alrededor sacaron teléfonos con la que parecía naturalidad. Un teléfono en el rincón enfocó su perfil. Otro captó el brillo del refresco cuando se curvaba como una gota que no quería terminar. Hubo quienes se apartaron en silencio, algunos con la sonrisa del que no quiere implicarse, y otros que se acercaron para amplificar, para comentar en voz alta el absurdo del traje que alguien había elegido ese día. ¿Qué haces aquí?, preguntó una de las recepcionistas, Ashley, con una mezcla de curiosidad y desprecio. ¿Tienes permiso para entrar? Wendy explicó con voz mesurada que tenía una comida con el CEO, que había confirmado la hora la tarde anterior. Ashley frunció el ceño como si la confirmación fuera una ficción. En su mundo, la confirmación no era suficiente cuando la narración conveniente era humillar a la que no pertenecía al grupo. No te preocupes, cariño, dijo Derek, con un tono de quien intenta ponerle humor al desprecio. Era una broma. ¿No te lo tomas con un poco de humor? No había inocencia en la frase. Había una deliberación. Una manera de convertir el poder en entretenimiento. Wendy, que en menos de una semana había hecho 20 llamadas y corregido cifras en presentaciones, intentó no permitirse el temblor en la voz. «¿Puedo ir al baño para limpiarme?», propuso. «Solo necesito un lavabo». «No», respondió Ashley de inmediato. «Tenemos protocolo para visitantes. Si te vas a sentar en una reunión así, primero debes registrarte. ¿Tienes identificación? ¿Con quién vienes?». La negación del acceso al baño no fue futilidad administrativa. Fue una decisión que cerró una posibilidad humana. Le negaron un gesto menor y le ofrecieron una narrativa mayor. La de sospecha. La de quien se considera intrusa. Fue entonces cuando Connor Hayes, el supervisor del turno, apareció en escena. Tenía el gesto exacto de quien prioriza procedimiento sobre persona. No miró a Wendy, miró el proceso. Eso le dio un poder que otros aplaudieron por conveniencia. «Necesitamos tu identificación», dijo Connor con esa calma que actúa como verdad.
También se nos ha informado que estabas grabando. ¿Eres consciente de que no se permite grabar a personal sin permiso? Wendy negó con la cabeza. Dijo que no había grabado, que solo quería limpiarse, que su cita con el CEO era a las 12. Su insistencia sonó a súplica, porque las palabras se calzan en cuerpos que pierden la calma lentamente. Pidió que llamaran a la dirección, que confirmaran, que verificaran si era o no cierto. Hubo quien murmuró que eso no iba a cambiar nada, que ya estaba todo en marcha. Alguien más susurró sobre reputación, sobre escándalo, sobre cómo una imagen podía afectar trimestralmente. Jennifer Thompson, que había empezado su día con la intención de hacer bien su trabajo y no de ser heroína, se acercó. Tenía las manos todavía con una bandeja en la que transportaba cafés y un ligero rubor por la incomodidad de la escena. Jennifer habló poco, pero con claridad. «Dejadla en paz un minuto», dijo. «Que la deje ir al baño, hombre. ¿Qué problema hay en ayudarla?» Un par de cabezas se volvieron hacia ella, algunas miradas fulminantes. Jennifer no era parte del grupo de quienes reían, no buscaba cámaras ni likes. Intentó llevarla a la idea de la empatía, esa palabra fea en un idioma corporativo, donde lo que cuenta es el resultado y la gestión de riesgo. Connor, sin embargo, supo usar su rol para cerrar el círculo. «No podemos permitir que el protocolo se rompa», respondió Connor. «Si dice que viene a una comida con el CEO, tenemos que confirmarlo. Además, me han dicho que ha estado grabando. Tendremos que revisar su teléfono hasta confirmar. Es lo normal». Derek sonrió de medio lado, la sonrisa del que se siente respaldado por un procedimiento que le libera de la responsabilidad moral. No era tanto que Connor inventara verdades. Era que ofrecía la estructura que las haría parecer lógicas. Un par de asistentes asintieron, no por convicción, sino porque adherirse a la versión del supervisor es una moneda que prolonga la tranquilidad de quienes no quieren meterse en problemas. Wendy sintió el hierro frío de la injusticia envolviéndola. Había estudiado para llegar ahí, había aceptado la desigualdad cotidiana, sí, pero no su espectáculo público. Sus mejillas comenzaron a calentarse con la mezcla de ira y vergüenza. Miró a la sala. Rostros maquillados, trajes entallados, teléfonos como pequeños ojos. La gente prefería observar la caída que tender la mano para levantar a la persona que había sido derramada. «No he grabado nada», repitió. «Solo quiero limpiar mi abrigo. Si lo necesitáis, puedo esperar en la sala». «Si espera», dijo Connor con paciencia afilada. «No será para mucho. Pero necesitamos revisar sus pertenencias. Es procedimiento». La palabra procedimiento cayó como un martillo. Era la etiqueta con la que se podía despojar a alguien de su dignidad, sin declarar intención. Y cuando Tyler Brooks se aproximó, con el chaleco de seguridad y la placa homologada, la atmósfera se hizo más pesada. Los guardias tienen esa habilidad, convertir una disputa administrativa en amenaza. «Por favor, señor», dijo Wendy con firmeza. «No hace falta que me registre aquí. Soy visitante, tengo mi cita, y no quiero problemas». Tyler no la miró con crueldad. Miró con la neutralidad de quien actúa según su protocolo. Extendió la mano para pedir su bolsa y su teléfono. En otra circunstancia, ese gesto sería una formalidad inocua. En un lugar donde el rumor se teje deprisa, la revisión de pertenencias fue una señal que podía cristalizar en acusación. «Vamos a revisar sus pertenencias para aclarar cualquier malentendido», dijo Tyler. «No se preocupe». Wendy sintió la presión del cordón invisible que separa el interior seguro del edificio de la exposición pública. No comprendía por qué aquello se había convertido en un espectáculo. Al principio pensó que serían minutos, después comprendió que lo que había empezado como una broma era un cuchillo con la punta en la carne de su reputación. Nadie sabía que era la hija de una maestra, que había trabajado tardes y madrugadas para pagar sus estudios, que su currículum acumulaba horas invisibles. Eran datos que quedaron fuera del decorado del lobby, donde la narrativa se apropiaba de la escena con más fuerza que el sufrimiento humano. Un teléfono sonó. No fue el suyo. Apareció en la pantalla de alguien más. Un vídeo de apenas 10 segundos que ya circulaba entre grupos de trabajo y externos. La cámara había captado el momento en que Derek arrojó el refresco.
la cabeza de Wendy inclinada, la mueca momentánea de sorpresa. Pero la edición mental que hizo la gente en el lugar fue otra, la versión corta de la historia que acomodaba la risa. Alguien ya había subtitulado broma inocente en el comentario. Esa pequeña intención de enmarcar los hechos como diversión fue lo que convirtió el cristal en espejo de juicio. ¿Ves?, dijo una voz detrás de Derek. No es para tanto. Es un espectáculo más. La multitud humana no es un cuerpo uniforme. Es una masa formada por decisiones pequeñas y cobardes. Había quienes sentían incomodidad y desviaban la mirada. Quienes hubieran deseado hablar y prefirieron el mutismo. Quienes planeaban, ya en su mente, compartir el vídeo y añadir una risa. Jennifer, todavía con la bandeja en la mano, miró a Wendy y luego a la cámara que empezaba a volverse viral entre oficinas. «Dejadla en paz», murmuró ella otra vez, como quien intenta plantar una semilla de decencia. En lo profundo del lobby, una recepcionista, Patricia Wilson, aunque no la misma directora de RRHH que aparecería más tarde, una empleada con años de servicio, se mantuvo en silencio. Tenía ojos que habían visto muchas cosas y una cintura de paciencia agotada. Su silencio no era conformidad. Era el vestigio de la fatiga que produce ver injusticias que se repiten. Pensó en decir algo, pero el murmullo y la inercia del grupo la hicieron retroceder. Fue una de esas decisiones que después pesan. Mirar a otro lado para salvar la propia posición. Connor tomó el control del relato. Señaló el móvil de Wendy y dijo que la seguridad debía revisarlo por grabación no autorizada. Tyler intentó ser conciliador. «Es rutina», repitió. Nadie mencionó que la rutina se usaba a veces para silenciar a quienes molestan al statu quo. Nadie dijo que la rutina puede ser una trampa diseñada para mantener ciertos órdenes. Wendy ofreció de nuevo su identificación. La deslizó con calma sobre la recepción. Su nombre salió como un eco claro. Wendy Anderson. 3 palabras que parecían a la vez demasiado comunes y demasiado peligrosas en el crisol de ese vestíbulo. Una joven mujer negra con esperanzas profesionales, atrapada en una escena que varios preferían convertir en show. Vio el teléfono que la señalaba, la sonrisa que la marcaba, y el brillo rápido de la indignación que alguien más filmaba con la convicción de la eternidad digital. Las probabilidades no estaban de su lado. En la sala se tejía una versión por defecto. Ella era la intrusa, la que había causado problemas. Nadie estaba dispuesto a mirar el gesto inicial. Un hombre que decidió convertir su arrogancia en un simulacro de diversión. Nadie quería reconocer el poder que permite que una broma sea aceptable cuando quien la sufre no pertenece al cerco de quienes se pertenecen entre sí. «Si insiste en que tiene una cita», dijo Connor con la calma que organiza acusación. «Veremos si lo confirma la dirección. Hasta entonces, tendremos que pedirle que permanezca aquí. No es una detención policial, pero necesitamos su cooperación». La frase, «no es una detención policial», supo a advertencia. Tyler colocó una mano ligeramente en el brazo de Wendy, más para marcar la situación que por necesidad de retenerla. Sus dedos no apretaron, solo hicieron patente que una decisión mayor se ejecutaba en la práctica. Wendy, en ese contacto, sintió el peso de la institucionalidad. Una mano que decía, «No te pertenezco, no estoy para ayudarte, tu cuerpo aquí es un riesgo». «¿Qué hay de su comida con el CEO?», preguntó ella una vez más. «¿No podéis llamar a su asistente?». Connor suspiró con fastidio. «Lo haremos. Pero mientras tanto necesitamos revisar su teléfono. Es parte del proceso». El mundo disminuyó a ese instante. Un pulgar que deslizaba la pantalla. Una notificación que brilló y se apagó. El murmullo de la gente que esperaba algo más jugoso que un simple malentendido. Fue entonces cuando una voz más baja, más humana, se oyó detrás de las cámaras. Tyler dudó por una fracción. Su mirada se tornó a Derek, que en ese momento reorganizaba las risas en su mente. «No sé si es correcto», dijo Tyler con voz entrecortada. «Esto es... podríamos esperar». Derek se encogió de hombros. «No, es mejor así», replicó. «Si la dejamos ir ahora mismo,
Podría decir que la atacamos. Mejor lo hacemos bien. Lo hacemos bien. La frase reveló lógica perversa. Obedecer el procedimiento para justificar el error. En esos segundos se definieron lealtades. No de amistad, sino de miedo. Alguien en la periferia dejó escapar una risa nerviosa. Alguien más, que había tenido una amiga negra en la universidad, apartó la mirada por vergüenza. Esos pequeños actos forman la corona del efecto espectador. Todos miran, pocos actúan. Wendy pidió de nuevo con voz más firme. No suplicaba, reclamaba su humanidad. Si llamáis al CEO, lo esperaré en la sala. No tengo por qué estar aquí en el suelo ni en medio de una experiencia que me humilla. Siento la falta de respeto. No hubo respuesta empática. Hubo un murmullo de disenso, un susurro de «así son las reglas», y la disposición de Connor a reescribir la verdad para adaptarla al guión que convenía. Tyler, atrapado entre la instrucción y la duda, empezó a pedir que alguien más estuviera presente. La supervisora de turno tal vez, alguien de recursos humanos. El tiempo ganó un nuevo tejido. Entonces apareció una figura que, en apariencia, no tenía relación con la escena. Un asistente de alta jerarquía que había circulado por la planta, pero que todavía no se había detenido en la recepción. Caminó con paso seguro, ajustando el portadocumentos, sin prisa. Pero la puerta automática se abrió justo cuando la tensión alcanzaba un punto de ebullición. El brillo de la mañana se coló por la grieta de la entrada y proyectó sombras largas en el suelo. Las cabezas se giraron casi al unísono, como si un imán hubiera ordenado la vista. La puerta se cerró tras ese hombre. Su silueta se recortó contra la luz, y por un segundo nadie habló. Fue un silencio denso, no de paz sino de expectación, el silencio que precede a la revelación. Hubo un temblor en el aire, como el preludio de una tormenta. Alguien comenzó a apuntar el teléfono de nuevo. Las cámaras, que hasta entonces habían partido la escena en fragmentos de burla, ahora buscaban un primer plano que confirmara algo mayor, como si la intriga necesitara una cara conocida para estallar. La gente se recolocó, pequeñas olas de movimiento que señalaban la preparación para lo que venía. Wendy, con el abrigo marcando aún el mapa del refresco, trató de recomponer su postura. Se aferró a la dignidad como quien se abraza a la orilla de un barco que se tambalea. No sabía quién era el hombre que acababa de entrar, solo que su presencia proyectaba una gravedad distinta. Connor enderezó la espalda, consciente de que su historia se ponía a prueba. Derek cruzó los brazos como si la broma pudiese transformarse en arrepentimiento. Jennifer soltó la bandeja con cuidado y sostuvo la respiración. No hubo palabras, aunque todos las guardaron a punto de soltar. El hombre avanzó unos pasos y se detuvo. Su traje llevaba la marca de la empresa. Discreto, caro, de línea que comanda. Miró alrededor, y con un gesto apenas perceptible, fijó la vista en Wendy. En un segundo que se sintió eterno, distintas interpretaciones surgieron en la multitud. Era un cliente, un directivo de otra compañía, un proveedor. La curiosidad, entonces, dejó de ser jocosa y se volvió un radar más afilado. ¿Todo bien aquí?, preguntó, con una voz que exigía respuesta por la autoridad que no necesitaba demostrar. La pregunta fue simple, directa. Tenía la textura de quien pide un informe, y la silenciosa posibilidad de que algo grave estuviera ocurriendo. Las risas se apagaron como si alguien hubiese dado la orden. El ruido ambiente, la música, todo bajó de volumen. Hubo un pequeño movimiento, como el de un público que contiene el aliento en el teatro, justo antes de una escena clave. Connor se adelantó con el procedimiento en la mano. Explicó, con tono medido, la versión que había construido. Que una visitante se había visto envuelta en un incidente, que se estaba revisando su teléfono para esclarecer la situación, que se actuaba conforme al protocolo. Sus palabras fueron la protección con la que pretendía cubrir la decisión tomada. Derek, por su parte, observó la nueva entrada como un juez que espera la sentencia pública. La figura que había entrado permaneció quieta por una fracción. Sus ojos, al encontrarse con los de Wendy, no mostraron sorpresa. Hubo una chispa,
Un reconocimiento que cruzó su rostro en una milésima. En el vertiginoso baile de emociones, cada cabeza se inclinó hacia adelante. Era el tipo de momento que corta la respiración. Nadie aún sabía que la voz que se había pronunciado con autoridad traería consigo el nombre que cambiaría la escena. El hombre se acercó sin prisa, y cuando habló de nuevo, su voz añadió un dato que nadie esperaba, y que puso la atmósfera al borde de una nueva dirección. Sus palabras no fueron todavía la revelación, pero sí el aviso de que algo mayor estaba por salir a la luz. La atención se soldó en él, y por extensión, en la mujer con el abrigo manchado. Había una posibilidad de resolución, sí, pero también la posibilidad de que el mecanismo institucional siguiera su curso, de forma que alguien redactara un final que no coincidiera con la verdad. Fue en ese instante, con los móviles al frente, con las miradas clavadas, con Tyler a medio dar un paso, que el lobby pareció sostenerse en un hilo. El brillo del refresco en el abrigo de Wendy parecía intensificarse, como si el líquido quisiera contar la historia por sí mismo. La puerta del edificio, detrás de la figura, seguía abierta, permitiendo la entrada de más luz y más preguntas. Nadie rompió el silencio de golpe. Fue un silencio que decía muchas cosas: impaciencia, miedo, la conciencia de que la escena había dejado de ser una broma. Se podían oír los latidos de quienes observaban. Se podía oler el café del servicio de recepción, contraste amargo con la escena que se desarrollaba. Era un punto de inflexión, que no se sabía si significaría justicia o simplemente un nuevo tratamiento del mismo error. Wendy, en medio de esa quietud, tuvo tiempo de pensar en el camino que había seguido hasta ese vestíbulo. La llamada de confirmación, las expectativas, la ilusión contenida en el traje que ostentaba. No quería ser un símbolo de nada, pero tampoco permitiría que la humillación se convirtiera en anécdota. Había en ella una calma que era coraje disfrazado. Un tipo de decisión que sabe cuándo contener las palabras para que su voz, cuando llegue, no suene como un vómito de emociones, sino como la fuerza de quien tiene algo que decir con claridad. Pero la escena no se cerró allí. Hubo un movimiento, un teléfono que cambió de manos, una asistente que quiso hablar y se contuvo, la puerta que dejó pasar una ráfaga de viento. El hombre que había entrado avanzó un paso más, y el susurro colectivo se convirtió en una expectación tangible. Sus ojos al final volvieron a posarse sobre Wendy, y en ese momento exacto la tensión se concentró, como si el edificio entero contuviera la respiración. Si quieres ver cómo termina esta historia, y descubrir qué ocurre cuando la apariencia choca con la verdad, suscríbete, y quédate hasta el final. Aquí no se cuenta solo un escándalo, se narra una lección sobre lo que significa mirar, hablar y actuar cuando alguien es derribado en público. La puerta se cerró suavemente detrás del hombre. Hubo un paso más que lo acercó, y un silencio que por un instante fue absoluto. Los presentes sintieron el peso de la expectativa. Algo ibas a cambiar, o nada lo haría. Wendy, con la carpeta aún apretada contra su costado, esperó. Había en su cuerpo la quietud aprendida de quien sabe que el momento próximo puede decidir su mañana. Y la sala, como un organismo, se preparó para responder. La frase cayó como una sentencia que nadie había pedido. «Esa es mi mujer», dijo el hombre con voz firme, sin aspavientos, como quien pronuncia un hecho que no admite discusión. El lobby entero pareció desvanecerse en un segundo. Las risas se disolvieron, los teléfonos bajaron, las conversaciones muertas en la garganta de quienes habían venido a divertirse con la desgracia ajena. Hubo un ruido, apenas un susurro colectivo, como si el edificio entero contuviera la respiración. Jonathan Reed caminó hasta el centro de la escena con pasos medidos. Era alto, con el porte de quien pasa desapercibido cuando le conviene, y se hace notar cuando lo necesita. Su mirada se posó en Wendy, con algo que no era sorpresa. En ella había reconocimiento, una ternura mezclada con la gravedad de entender que lo que acababa de ocurrir no era una falta menor, sino un síntoma. No dijo más en ese primer momento. Miró a su alrededor, evaluó rostros, encontró la cámara en la mano de alguien,
y la sostuvo con la mirada hasta que la persona, de repente, la bajó. Connor intentó recuperar el control con la voz del procedimiento, pero la autoridad que él intentaba ejercer encontró una fricción nueva, una resistencia que no esperaba. Jonathan no discutió el protocolo, pero dejó claro que el protocolo no puede servir para humillar. «Detenedlo todo», ordenó mirando a Tyler con la serenidad de quien no regala interpretaciones. «Devolved a la señora sus pertenencias y llamad a mi asistente. Ahora». Tyler obedeció sin preguntar. Le tendió el teléfono y la cartera a Wendy, como si entregara la evidencia de una mentira rota. Había en aquel gesto una mezcla de alivio y una evidencia dolorosa. La formalidad con la que le devolvían sus cosas no borraba la humillación, pero sí la retiraba del espacio público en el que se había exhibido. Derek retrocedió un paso. Su sonrisa se había desinflado, y la teatralidad que le había dado valor para lanzar la lata no le servía ahora. La energía del grupo que se había sentido dueña del momento se desorganizó. Hubo miradas que antes buscaban el reconocimiento del círculo, y ahora buscaban la salida más discreta. Algunos se encogieron, otros, como Connor, intentaron aferrarse a explicaciones. «Esto es inaceptable», dijo Jonathan. «Me gustaría que todo el equipo ejecutivo se reuniese en la sala de juntas en 5 minutos. Traed las grabaciones. Patricia, ven con RRHH. Steven, prepara el protocolo de revisión. Y por favor, nadie contacte con la policía hasta que tengamos toda la información». En la voz de Jonathan había dos corrientes. La de la indignación personal, porque aquello le afectaba de forma íntima, y la de responsabilidad institucional. No quiso que sus sentimientos personales anulasen un proceso serio, pero tampoco permitió que la rutina corporativa sirviese de escudo para el abuso. Sus palabras, medidas y frías, marcaron una dirección nueva. Se investigaría, pero con la urgencia de reparar. Wendy miró a Jonathan sin decir nada. Había en su rostro un mapa de emociones, sorpresa, alivio, un cansancio profundo. Nadie la había preguntado si quería que su vida privada se hiciera motor de una investigación. No iba en busca de lujo ni de escándalo, había venido a trabajar. Pero cuando la protección vino, cuando la orden se transformó en movimiento concreto, algo en su respiración cambió. No por el privilegio de ser la esposa del presidente, sino porque, por primera vez en aquella mañana, alguien con poder eligió poner su autoridad del lado de la verdad. La sala de juntas se llenó en minutos. No cabía nadie más. La pared de cristal reflejaba 10 cuerpos inquietos. La pantalla gigante esperaba el vídeo, y un silencio operativo tomó el lugar de la charla de recepción. Jonathan presidió sin que eso signifique un gesto grandilocuente. Conservó postura, pero su mirada recorrió a cada persona con esa mezcla implacable de quien no tolera evasivas. «Quiero ver la grabación», dijo secamente. «Y después, quiero propuestas concretas de medidas inmediatas». Patricia Wilson dejó claro que, como responsable de RRHH, su prioridad era la protección de la empleada afectada y la integridad del proceso. Steven Carter, el asesor legal, pasó un informe rápido. La empresa debe garantizar la seguridad de Wendy, investigar internamente y documentar todo. No se hablaba de juicios públicos ni de soluciones mediáticas. Se hablaba de pasos administrativos, de pruebas, de testimonios, de medidas provisionales. La reproducción del vídeo fue más devastadora de lo que los murmullos de la mañana dejaban entrever. En la pantalla, se vio a Derek acercarse, la lata en la mano, el gesto de quien pretende la broma, y su caída sobre el costado de un abrigo. La cámara general recogía la escena. El primer plano recogía la mueca de sorpresa y la calma contenida de Wendy. No había nada que justificara la hostilidad que se desplegó después. Lo que siguió en la grabación, las risas, los comentarios, el señalamiento, tuvo la calidad de una segunda agresión. Connor puso la voz en una defensa de procedimiento. Intentó explicar que había actuado conforme a su obligación de seguridad. En su intento por traducir la decisión administrativa en razón, ofreció una versión que, interpretada en frío, defendía el inmueble y la política. Pero en la sala se notó el quiebre. La gente había visto con claridad cuál fue el inicio real.
No era una justificación para el acoso, no era una razón para negar a alguien un lavabo. Era la prueba de que, en la práctica, las reglas se usan para sostener jerarquías. Jonathan miró a Derek. No buscó confrontación emocional, buscó responsabilidad. «Derek, ¿por qué lo hiciste?», preguntó. Derek tartamudeó. Trató de convertir la palabra en humor, pero la sala no lo permitió. Sus compañeros leyeron la incomodidad en su rostro. Algunos sintieron vergüenza por haber reído, otros, rabia porque quedaba expuesto un aliado del abuso. «Pensé que era una broma», dijo casi en defensa. «No medí las consecuencias». La expresión de Jonathan no se aplacó por la explicación. Su respuesta fue fría y precisa. Pensar que algo es una broma no quita la responsabilidad por hacerlo. Aquí hay gente que se sintió mal, y eso amerita medidas. No somos un circo donde se juega con la dignidad de la gente. Las medidas fueron rápidas en forma, deliberadas en fondo. Derek fue apartado del puesto de forma inmediata, y se le abrió un expediente. Connor quedó suspendido hasta que la investigación determinase su grado de colaboración o negligencia. Ashley recibió una sanción y un requerimiento para formación obligatoria. Tyler fue remitido a un curso de entrenamiento en gestión no violenta y trato a visitantes. Patricia anotó cada decisión, no como venganza, sino como un primer gesto de reparación. La demanda pública era clara. La empresa tenía que mostrar que tolerancia cero no era una frase vacía. Wendy escuchó cada resolución, y en la sala, no se dijo una palabra que la purgara de la complejidad de lo vivido. Nadie le pidió que se mostrase agradecida. Ninguna sanción la devolvería el tiempo saqueado por la humillación. Pero había algo en la resolución que marcaba un antes y un después. Una promesa institucional, por mínima que fuese, de tratar el asunto con la seriedad que merecía. Se abrió un espacio para que Wendy hablara. No para un discurso, sino para su voz. No habló de compasión fingida. Habló de límites y de consecuencias. Sus palabras contenidas tuvieron peso. «No busco convertir esto en espectáculo», dijo. «No quiero que nadie gane visibilidad a costa de mi humillación. Pero sí quiero que esto no ocurra más. No pido venganza. Pido medidas que impidan que otro llegue aquí y sea reducido a un meme. Pido que la empresa no vuelva a permitir que el protocolo sea una herramienta para negar ayuda». Aquella frase recorrió la sala con la fuerza de quien exige que la reparación sea estructural. Fue un momento en que Wendy tomó posición. No aceptaría ser usada como bandera cosmética. Si algo debía ocurrir, debía ser auténtico. Jonathan la miró con respeto. No porque fuese su mujer, sino porque estaba ante una figura que transformaba el dolor en mandato. Su respuesta fue sólida. «Lo entiendo. Propongo que, además de las medidas inmediatas, creemos un comité independiente para revisar estos casos. No quiero que mi relación con usted sea motivo para suspicacias, quiero transparencia. Patricia, coordínalo con legal, y traed un plan de medidas a una semana. Y por favor, enviad una comunicación interna explicando los hechos de forma veraz, sin minimizar». La insistencia en independencia fue clave. Jonathan sabía que su posición podía ser interpretada como parcial. Ordenar medidas por ser esposo no sería suficiente ni justo. Así, exigió una revisión con garantes externos, con documentación pública interna, y con protocolos que garanticen protección a futuros incidentes. La rueda de decisiones no cerró la herida de Wendy, pero ofreció algo que raramente se ve en escenas así. Una respuesta que buscó reconfigurar la estructura que había permitido la broma. La dirección acordó la creación de un canal anónimo de denuncias, la homogeneización de protocolos para visitantes que incluyera acceso a espacios básicos como baños, una batería de formaciones obligatorias en microagresiones y sesgos, y un fondo de reparación para afectados en casos comprobados. Se habló de becas para pasantes de grupos subrepresentados y de programas de mentoría. Nadie afirmó que eso fuese cura total. Sí, al menos, un intento por cambiar los engranajes. Las semanas siguientes fueron un ejercicio de visibilidad y de trabajo. Llegaron las comunicaciones internas. Un correo del CEO en el que se reconocía el error institucional.
una carta de Patricia explicando los pasos a seguir, y el anuncio de que se abriría un proceso disciplinario formal. La prensa interna, que no era prensa, sino el rumor del comedor, se desplazó de la burla a la introspección. Algunos empleados, avergonzados, se acercaron a Wendy para pedir disculpas. Otros se mantuvieron escépticos. Derek no desapareció de la historia sin consecuencias. Fue despedido. No hubo necesidad de grandes declaraciones. Su acto había cruzado una línea que la empresa, bajo la presión del hecho y de la opinión interna, no podía permitir. Connor, tras investigación, recibió una sanción mayor que la suspensión. Se estableció que su rol como supervisor había contribuido a la escalada. Ashley recibió formación obligatoria y una amonestación. Tyler y Jennifer se convirtieron en distintas medidas, en piezas de la narración de la complicidad y la solidaridad. Tyler aceptó la formación y se comprometió a cambiar. Jennifer, que había intentado ayudar desde el primer momento, fue reconocida por su inmediata empatía, pero las sanciones no fueron el final. Hubo momentos incómodos y honestos. En una sesión abierta para empleados, algunos pidieron perdón. No todos lo hicieron de la misma forma. Unos lo hicieron porque entendieron su falta. Otros, porque la empresa lo exigió. Wendy escuchó, tomó la palabra cuando creyó necesario y siempre con la calma de quien no busca humillar, sino construir. Si queréis hacer algo útil, dijo en una de esas sesiones mirando a quienes antes reían, escuchad a las personas cuando deciden hablar. No esperéis el juicio público para reaccionar. Aprended a intervenir. Su rol comenzó a transformarse, de víctima en el momento a agente que exigía cambios. No aceptó una placa ni una disculpa vacía. Pidió participación en el diseño de las medidas. La empresa, por su parte, ofreció, prudente y realista, la posibilidad de que ella liderase un panel consultivo sobre diversidad e inclusión, sin atribuirle responsabilidad ejecutiva inmediata, sino la capacidad de fiscalizar y proponer. Wendy aceptó bajo condiciones: transparencia, documentación pública de procesos, y la garantía de que su voz no sería solo para la foto. En paralelo, se constituyó un pequeño equipo externo que analizaría las prácticas de RRHH y propondría cambios concretos. Patricia coordinó con organizaciones especializadas para impartir talleres y reestructurar el onboarding de empleados y la formación de mandos intermedios. Steven rediseñó las cláusulas internas para que quedara claro que las bromas que degradan son sancionables. Jonathan, por su parte, se pronunció sobre políticas concretas y exigió a la Junta seguimiento trimestral. No todo fue inmediato ni sencillo. Algunos compañeros criticaron que la respuesta fuera exagerada. Otros dijeron que la reputación de la empresa sufriría. Había miedo a la visibilidad, pero la dirección tomó la decisión de priorizar la dignidad humana sobre la comodidad de la marca. Las decisiones internas fueron comunicadas con honestidad. No pretendieron resolver décadas de desigualdad en días, sino abrir procesos. 3 meses después, el edificio mostró cambios que, aunque superficiales en algunos casos, respondían a políticas concretas. En recepción, un cartel discreto indicaba el protocolo de atención a visitantes y el número del canal anónimo. La empresa lanzó un programa de becas para pasantes de entornos desfavorecidos. Se inauguró un comité independiente que revisaba las denuncias. Hubo estadísticas internas publicadas sobre el número de quejas y el tiempo medio de resolución. Eran pasos numéricos, medibles, que convertían la buena intención en algo verificable. Wendy recibió una llamada. Le ofrecieron formalmente un puesto en el panel de liderazgo sobre inclusión, un asiento consultivo con la capacidad de proponer iniciativas, revisar casos y auditar resultados. No era la única reparación, pero era espacio para incidir. Aceptó con cautela. No buscaba venganza, quería garantizar que lo que le había pasado no fuese invisible. Y así empezó a trabajar, no desde la rabia, sino desde la claridad de quien ha querido transformar una experiencia traumática en palanca de cambio. Era visible en su manera de dirigir las primeras sesiones. Directo, sin paternalismos. Hablaba de la humillación pública como verbo que hiere, y de la obligación corporativa de proteger a quienes entran por esas puertas en busca de trabajo, oportunidades
o simplemente dignidad. Llevó casos reales, pero siempre con consentimiento y con enfoque en prevención. Además, impulsó un fondo de apoyo para pasantes afectados, financiado parcialmente por la empresa y por donaciones privadas, destinado a cubrir asesoría, reconexión profesional y formación. La reacción en la plantilla fue variada. Jennifer, la recepcionista que había intervenido tímidamente aquella mañana, se convirtió en una voz dentro de recursos humanos para promover la empatía en el trato a visitantes. Patricia, que llevaba años en la casa, trabajó incansable para rediseñar procesos. Algunos ex colegas de Derek denunciaron que el despido fue duro. Otros defendieron la medida como necesaria. Algunos directivos vieron la cadena de decisiones como un punto de inflexión en la cultura. Otros pensaron que se había ido demasiado lejos. Wendy supo desde el principio que la transformación institucional no es lineal. Habría retrocesos y reacciones defensivas. En un taller, contó su versión con calma, sin intentar convertir a nadie en enemigo. Habló de la tensión entre el deber de proteger la reputación y el deber de proteger a las personas. Habló, también, de la facilidad con la que se naturaliza la humillación cuando las jerarquías lo permiten. Sus palabras, mesuradas y directas, se filtraron a través de la sala con una claridad que no pedía aplausos. «No os estoy pidiendo que os sintáis culpables», dijo en un momento. «Os estoy pidiendo que aprendáis a mirar, que entendáis que la comodidad de hoy puede costarle a alguien una carrera, una autoestima, un camino profesional. Mirar no es solo ver, es actuar». Hubo resistencias, empleados que expresaban que el canal anónimo podía ser usado maliciosamente, o que la cultura de denuncias fomentaría desconfianza. Wendy escuchó esas preocupaciones y, sin negar su existencia, explicó que ninguna política es perfecta, pero que la inacción también tiene costos. Propuso un sistema de verificación, plazos y garantías de protección para denunciantes, y solicitó que las investigaciones fueran independientes. Poco a poco, con trabajo cotidiano y sin espectacularidad, las rutinas cambiaron. En reuniones de equipo, se incluyeron puntos sobre clima laboral. Nuevos módulos de formación en sesgos formaban parte del onboarding. El manual de conducta fue actualizado. No fue una revolución visible de la noche a la mañana, sino una reescritura lenta de tareas y responsabilidades que, con el tiempo, alteraron decisiones pequeñas. ¿Qué se dice en recepción? ¿Cómo se gestiona una queja? ¿Quién decide sobre el acceso a baños o a salas de reunión? En el plano personal, Wendy no dejó de sentir la carga de la exposición. Su vida privada se había cruzado con el espacio profesional de manera abrupta. El hecho de que el do know, no quiero decir debido a que el dueño, cuidemos, su marido sea el CEO, ofrecía ventajas prácticas, escuchas directas, decisiones rápidas, pero también la convertía en figura incómoda para algunos. Por eso Wendy marcó la línea con claridad. No aceptaría ser el rostro de un cambio cosmético. Su papel era el de fiscal y legisladora interna, no la de un trofeo de relaciones públicas. Las conversaciones con Jonathan fueron, en privado, ejercicios de honestidad. Él no buscaba minimizar lo que le había ocurrido ni monopolizar la narrativa. Le pidió que no aceptase un papel simbólico sin poder real. Ella, por su parte, le exigió que la empresa se comprometiera a medidas verificables y que no se quedara en retóricas. Esa relación personal-profesional se manejó con cuidado porque ambos entendieron que la línea entre lo íntimo y lo institucional podía ser fuente de conflictos si no había reglas claras. Al cabo de 6 meses, hubo señales tangibles. La tasa de quejas anónimas subió, un indicio de que la gente empezaba a confiar en el sistema. Se había aprobado un documento que obligaba a la empresa a publicar cada trimestre un informe de clima laboral. Se firmaron convenios con organizaciones de diversidad para reclutar pasantes y jóvenes profesionales. Y sobre todo, en la recepción, ya no era raro ver a empleados que se ocupaban de acompañar a los visitantes hasta donde necesitaban, incluso a un baño, sin burocracias que protegieran la comodidad del grupo sobre la dignidad del individuo. Hubo, por supuesto, quienes no cambiaron.
Algunos dejaron la empresa por orgullo herido. Otros, por convicción, se replegaron. Pero la narrativa general mostró que la acción colectiva, cuando se empuja con claridad y persistencia, altera estructuras. Un día, Wendy caminó por el vestíbulo que había sido escenario de la humillación. No buscó simbología, ni teatralidad. Miró el lugar con una calma que le había costado recuperar. Un cartel discreto en la pared anunciaba el número del canal de denuncias. La zona de espera había cambiado su distribución para evitar que alguien quedara aislado. La gente ya no se alineaba para grabar el drama de otro. No era el fin de los prejuicios, pero sí un testimonio de que las cosas pueden hacerse de otra manera. Se detuvo un segundo junto al mármol donde el refresco se había esparcido meses atrás. Recordó la sensación del líquido frío, el ruido corto, las risas. Sintió la misma mezcla de rabia y lucidez, pero ahora con una certeza distinta. La experiencia le había dado una plataforma que podía transformar la experiencia de otros. No buscaba reconocimiento póstumo. Deseaba, simplemente, justicia cotidiana. En una entrevista posterior, le preguntaron si perdonaba a quienes se habían reído. Su respuesta fue equilibrada. El perdón es un proceso personal, dijo. No lo doy ni lo retiro como si fuera una etiqueta. Lo que sí pido es responsabilidad, que quienes fallaron sean conscientes del daño y actúen para no repetirlo. La reparación no es una palabra bonita, es un trabajo que se hace día a día. La pregunta que quedó flotando tras ese viaje fue la que siempre acompaña a estos episodios. ¿Qué harías tú si fueses testigo? ¿Te reirías con la mayoría o intervendrías? Proteges la reputación de tu empresa por encima de la dignidad de una persona. Wendy no quería que la historia terminase en su caso. Quería que se convirtiera en una herramienta para que otros aprendiesen a mirar y a actuar. El lobby, con su luz y su pulcritud, ya no representaba el mismo espejo social. Había allí nuevas reglas, y si bien no anulaban la injusticia del pasado, sí creaban condiciones distintas para el futuro. La empresa había dado pasos concretos, no perfectos, nunca lo serían, pero había iniciado un camino que podía medirse en hechos: despidos por abuso, políticas públicas sobre visitas, formación obligatoria, un canal anónimo, y sobre todo, la presencia de una voz que no se contentaría con ser ornamental. En el cierre de aquel capítulo, Wendy tomó una decisión pública: lanzar, con la colaboración de la empresa y organizaciones externas, una serie de charlas en universidades y centros profesionales sobre cultura del testigo, microagresiones y responsabilidad corporativa. No buscó fama. Buscó prevención. No buscó exponer más víctimas. Buscó que menos personas entrasen en la oficina con miedo a que una broma les amargase la trayectoria. La historia, aquella mañana de abril, había comenzado con una lata lanzada como un gesto de diversión, y se transformó en un examen de conciencia colectiva. El giro, que el dueño resultara ser su esposo, no anuló el problema. Lo expuso con intensidad. Mostró que las jerarquías, cuando se enfrentan a sus propias rutinas, pueden reaccionar con medidas que cambien algo. Pero también dejó en evidencia que la protección no debe depender del apellido de quien sufre. Debe ser norma. Hoy, cuando la gente atraviesa ese vestíbulo, hay un murmullo distinto. Menos teléfonos, más preguntas. Algunas personas se acercan y cuentan pequeñas historias de cambio. Otros todavía se sienten incómodos, como si la memoria no se borrara del todo. Wendy, sin embargo, continúa. No por vanidad, sino por convicción. La intensidad de su experiencia se convirtió en un propósito. Si has llegado hasta aquí, te queda una pregunta que no es retórica. ¿Qué harías tú si presenciases una humillación como aquella? ¿Mirarías, grabarías, reirías? ¿O te acercarías, ofrecerías ayuda, intervendrías? Comparte este vídeo con alguien que necesite escuchar que la dignidad no es negociable. Y cuéntanos abajo. ¿Has sido testigo de algo así? ¿Qué hiciste? Tu experiencia importa.